¿Qué tal, licenciada? Mi nombre es Alejandro Medina, soy estudiante de la licenciatura en Terapia Física sexto semestre. Esto es un trabajo para la materia de fisioterapia en padecimientos del sistema nervioso. A continuación voy a presentar la valoración y el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, aunque antes me gustaría comentar que esta es una enfermedad neurodegenerativa que consiste en la pérdida masiva de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia negra. También podemos encontrar depósitos del cuerpo de Lewis. Su diagnóstico es muy complejo y toma mucho tiempo a un médico debido a la similitud que existe con muchas otras enfermedades. De hecho, las pruebas de imagenología no son tan solicitadas para su diagnóstico debido a las causas que acabo de comentar. Se utiliza sobre todo la clínica, es decir, el historial clínico que tenga el paciente, así como pruebas neurológicas. Las manifestaciones clínicas más sobresalientes, aunque no son las únicas de este padecimiento, está el temblor, la rigidez, la cinesia y las alteraciones de la marcha y la postura. Aunque también pueden existir otras consideradas no motoras, como las neuropsiquiátricas, que podemos encontrar las alteraciones del sueño, la disminución en las habilidades cognitivas, la ansiedad y la depresión, entre otras. Existen otro tipo de manifestaciones también no clínicas, como disminución en las funciones oculares, disartria, disfagia, disfunción en las actividades autónomas, es decir, hay estreñimiento, hay disfunciones sexuales, hay disfunciones urinarias. Podemos también encontrar manifestaciones en la piel como la seborrea, sensitivas, los pacientes son muy sensitivos, así como parecias o calambres. Bien, me gustaría retomar las 4 manifestaciones principales. El temblor. Lo van a padecer entre un 79 y 90% de los pacientes. El temblor es distal, comienza en la mano. Es muy común, se le llama el conteo de monedas, que los pacientes tienen un movimiento más o menos así. Aunque con el paso del tiempo puede irse a la mandíbula, a los labios, a la lengua e incluso puede llegar a las extremidades inferiores. La segunda manifestación, la rigidez, que la padecerá un 90% de los pacientes, se manifiesta como una resistencia a la movilidad pasiva. Es decir, en reposo aparentemente no está rígido, pero si yo como fisioterapeuta trato de hacerle las movilizaciones, el paciente entonces presentará esta rigidez. Otra es la cinesia, es decir, la dificultad para realizar movimientos secuenciales y simultáneos. Primero se presentan los músculos distales. La primera manifestación es muy común que se dé en el dedo pulgar y en el dedo índice, aunque después puede ir hacia el resto de los grupos musculares. Otra es la alteración de la marcha y la postura. Por ejemplo, en la marcha, al principio no hay este balanceo normal de los brazos, es decir, que un paciente va a caminar como sin este movimiento de los brazos. Otro es, se vuelve su movimiento más lento, su marcha es más lenta porque hay alteraciones en el equilibrio. La festinación es otra manifestación, es decir, esta marcha muy característica, rápida y corta de los pacientes con enfermedad de Parkinson. La congelación, que se da sobre todo a la hora de girar, se queda congelado el paciente y es muy común el desequilibrio en el empuje. Dentro de la valoración que hablaré más adelante, se empuja al paciente para ver qué tan rápida es su reacción a esto y generalmente es mucho más lenta de lo normal. Le comentaba que es difícil el diagnóstico de esta enfermedad, por lo tanto se opta primero por la exclusión de enfermedad de Parkinson con otras enfermedades.
Por ejemplo, si se tiene historias clínicas de ictus repetitivos, historia de traumatismos craneales repetitivos también, historia de encefalitis, signos cerebelosos, respuesta negativa al medicamento para Parkinson, que es 1-DOPA, el medicamento, el signo de Babinski, tumor cerebral. Primero se descarta todas estas enfermedades o todos estos padecimientos antes de diagnosticar la enfermedad de Parkinson. Y por otro lado, tenemos los criterios prospectivos que darán positivo a la enfermedad de Parkinson, entre los cuales está el inicio unilateral, el temblor en reposo, la simetría persistente del lado de inicio, la respuesta excelente a la 1-DOPA, al fármaco, la corea grave inducida por este mismo medicamento y tenemos también la respuesta positiva a este medicamento durante 5 años o más, así como el curso clínico por lo menos de 10 años de esta enfermedad. Bien, para el apartado de valoración, existen muchas formas de valorar a alguien que se sospecha que tiene Parkinson. Elegí 2 específicamente porque considero que son con las que podemos trabajar más los fisioterapeutas o los terapeutas ocupacionales. Por ejemplo, está la escala del temblor. Los criterios van del 0 al 4, donde 0 significa normal, 1 que existe una ligera manifestación con ligeras alteraciones, 2 ya es más considerable, 3 ya presenta alteraciones muy evidentes y 4 es cuando el síntoma está totalmente presente y generalmente el paciente está incapacitado para realizar esa lápiz o una pluma. Si el paciente puede escribir normal, pues tiene calificación de 0. Después tenemos si puede escribir pero con un ligero temblor y la caligrafía es levemente alterada, ese es el segundo estadio. El tercero es cuando ya se empieza a notar el temblor y la mala caligrafía. La siguiente sería cuando tiene una muy mala caligrafía y tarda mucho en escribir, no es capaz de escribir cartas largas. Y por último, donde el paciente es totalmente incapacitado para realizar esa actividad. De 0 a 4 se clasifican. Y es así en todas las pruebas que se les hacen del temblor, por ejemplo en la escritura que acabo de mencionar, delinear, verter agua, el habla, comer, llevar líquidos a la boca. Tenemos también el trabajo, que tanto afecta en el trabajo, vestirse, higiene, todas estas actividades diarias. Todas se evalúan de 0 a 4 con el mismo criterio, donde 0 es la calificación negativa, es decir, que no presenta esta enfermedad, no da positivo a esta enfermedad, y el 4 es donde se presentan manifestaciones graves de esta enfermedad. Otro que elegí fue el de la marcha, la escala de la marcha. Consiste en 4 etapas. La 1 es el inicio, en donde se coloca al paciente en bipedestación. Y a partir de la bipedestación, bueno, ahí podemos hacer una evaluación postural. Tienden mucho a la cifosis, tienden, por ejemplo, a la flexión metacarpofalángica, a la flexión metacarpofalángica y a la extensión de las falanges distales, así como a una aducción del resto de los dedos. Los hombros se encogen y se flexionan y se llevan hacia adelante. En las caderas también puede haber una manifestación. La cifosis dorsal se pronuncia y el paciente es incapaz de mantener una posición erguida. Eso es en la bipedestación. Una vez que tú llevas al paciente en la marcha,
Lo que tú vas a evaluar o lo que nosotros vamos a evaluar como fisioterapeutas, uno es la festinación. Si tiene esta marcha característica corta y rápida que demostré hace un momento. El braceo de los brazos también que lo expliqué hace un momento. No hay balanceo en esto. Los giros les cuesta mucho trabajo, tienden a la congelación. El equilibrio dinámico es muy fácil que puedan caerse. De hecho, se hace una evaluación que tantas veces se caen a la semana, al día, y también va la evaluación de 0 a 4. Levantarse de una silla, como estoy yo ahora, a un paciente le costaría mucho trabajo o quizá no podría si está en un estado severo. La segunda fase de esta valoración es la capacidad funcional. Por ejemplo, en el ámbito de la marcha, en dónde se lleva a cabo la marcha, si solo camina dentro de casa o también camina en el exterior, qué tan dependiente o independiente es para realizar esta actividad, levantarse de la silla y de la cama, subir escaleras, caídas, qué tan recurrentes son, puede subir o no bajar o no subir y bajar escaleras. Otro aspecto, ya vimos el inicio, el segundo es la capacidad funcional, el tercero es la social. Afecta su trabajo, puede realizar su trabajo de 0 a 4, lo realiza normal, presta más atención pero lo puede hacer, comete algunos errores o de plano no puede trabajar. Igual va de 0 a 4. La economía es otro aspecto que tanto afecta qué tan dependiente o independiente es económicamente. La vida social, si lleva a cabo o no vida social, y la vida familiar, qué tan dependiente o independiente es de sus familiares. Y por último están las complicaciones a largo plazo, la última valoración. Uno, las congelaciones, sobre todo en los giros, repito. Otros son los episodios en off con repercusión en la marcha, o sea, se quedan totalmente congelados. Muy bien, licenciada. Es muy difícil por la situación que estamos viviendo. Me hubiera gustado tener una persona que me ayudara. Vivo solo y no puedo salir, obviamente, a pedir ayuda. Entonces, espero haber sido claro en mi descripción. Muchas gracias.